Este pasaje que nosotros tenemos aquí, Colosenses 1:16, es una de las innumerables veces que Pablo tiene que sentar un precedente acerca de quién es Cristo. La mayoría de los declives en el cristianismo histórico y en el cristianismo contemporáneo tienen que ver por quién es Cristo. La mayoría de las personas que deslizan su pie o se pierden en el caminar o se apartan de la fe es porque no conocían a Cristo o nunca profundizaron de Cristo, o el Cristo que decían conocer no era realmente el Cristo de las Escrituras. Por eso, un día se levantan en la mañana y dicen: ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Bueno, porque el Cristo que están siguiendo es un Cristo muy distinto al de las Escrituras. Un poeta muy famoso llamado Jalil decía que cada año en la cima de una montaña se reúnen dos Cristos: el Cristo del pueblo y el Cristo de las Escrituras. Y cuando se reúnen se saludan y se preguntan: ¿cómo te va? Y el Cristo del pueblo dice: yo cada año tengo millones de seguidores, porque este Cristo no le exige nada a su pueblo. Es decir, este Cristo sirve cuando una persona estornuda y le repetimos su nombre. Este Cristo sirve detrás de una veladora o en una iglesia muerta. Este Cristo sirve para el pueblo como un amuleto o un cliché, pero no le exige nada al pueblo, por eso tiene millones de seguidores. Y el Cristo bíblico dice: cada día tengo menos seguidores, porque el Cristo bíblico, conocer los mandamientos, implica seguir estos mandamientos, y empieza un problema en cuanto a Cristo. Cada vez que Pablo tiene este tipo de apreciaciones acerca de Cristo, lo hace para que la figura de Cristo no se mueva, porque si la figura de Cristo se mueve, lo que vamos a tener enfrente de nuestros ojos es un ídolo. Y actualmente tenemos millones de jóvenes que siguen un ídolo en vez del Cristo de la Biblia. Y cuando nosotros refutamos sus pensamientos o sus argumentos, ellos dicen: yo pienso, yo creo, yo siento, pero jamás dicen la Biblia dice. Porque el Cristo que siguen es un Cristo que han formado en su mente o en sus emociones, un Cristo que se adapta a las cosas que ellos quieren, un Cristo que se amolda a su vida, pero no el Cristo de la Biblia. Por eso la mayoría del país y del mundo, el problema que tenemos es que el cristianismo carece de la cruz porque no la queremos. ¿Por qué? Porque el Cristo de la Biblia es un Cristo sumamente radical. Ahora, cuando Pablo empieza a hablar en Colosenses acerca de Cristo, él eleva a Cristo por encima de los problemas y de las concepciones que se tenían. Este texto en lo particular derriba tres creencias. Derriba la creencia de los testigos de Jehová de que Cristo es una simple creación, porque Él es la imagen de Dios invisible. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer los testigos de Jehová con este texto? Derriba la creencia de los mormones de que Cristo es Adán, porque este texto dice que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este texto derriba la creencia de los católicos de que el Papa es la cabeza, porque este texto enseña que Cristo es la cabeza. Cuando empezamos a profundizar en Cristo, empieza a haber contiendas y luchas por quién es Cristo. Ahora, nadie quiere inmiscuirse en el fragor de esa batalla, porque esa batalla implica golpes. Pero hermano, nosotros estamos aquí para defender la gloria de Cristo. Amén. Entonces, Pablo empieza a sentar un precedente, y Pablo tiene que elevar la supremacía de Cristo para sentar ese precedente firme. Y él empieza a decirle, cada vez que ustedes abren la Biblia a los hebreos, él les dice que Cristo es mayor que el templo, Cristo es mayor que el sumo sacerdote, Cristo es mayor que el sábado, Cristo es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían de Cristo era contrario, y sus pies se estaban deslizando y estaban cayendo de la gracia por lo que creían de Cristo. Cuando ustedes leen Gálatas, él tiene que enseñarles que Cristo es el cumplimiento de la ley, que Cristo es superior a la ley y que no hay salvación fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque las concepciones que tenían de Cristo eran muy disparatadas. Cuando ustedes leen la Biblia en Colosenses, el texto que acabamos de leer, él tiene que elevar la supremacía de Cristo y decir que Cristo no es uno más de los cientos de hijos, sino que Él está por encima de la creación misma. Así que mientras voy a hablar de Cristo, ustedes van a encontrar un poco de controversia, pero al final del sermón vamos a ver cómo el Cristo que seguimos es tan glorioso que debemos sentirnos orgullosos de defender realmente lo que el cristianismo esboza. Ahora, el fin del apostolado de Pablo es luchar, como lo escuchó. Es luchar para presentar con toda sabiduría a Cristo y que los hombres puedan crecer espiritualmente y presentarse delante de Dios. Y varias veces Pablo menciona que él sostiene una lucha. Y esta lucha, dice él, se intensifica en mi oración, pidiéndole a Dios que dote a la iglesia de sabiduría para que comprendan quién es Cristo. Y lo encuentran en Efesios 1:17 y Colosenses 1:9. Yo oro, literalmente dice, para que ustedes conozcan al Señor, la altura, la profundidad, la longitud, la anchura del conocimiento de Dios y sean llenos en plenitud.
quiere decir que la llenura constante y motivada del Espíritu de Dios consta de conocer constantemente la profundidad de quién es Cristo. Y Pablo dice, yo sostengo una lucha. Hay una batalla, jóvenes. Hay una batalla. Yo libro una batalla. Y esta batalla no consiste en gritar. Esta batalla no consiste en saltar o en subir a un monte o en querer derramar aceite por las calles. Esta batalla es una batalla teológica. Satanás es un ente muy perspicaz que ha cegado el entendimiento de los hombres para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Es una batalla teológica donde tenemos que usar acá la mente. Y en este mundo posmoderno que hace preguntas muy agresivas, si nuestra mente está hueca, no hay cristianismo. Y literalmente esta batalla teológica consta de conocer o desconocer a Cristo. Y si desconocemos a Cristo, están parados, hermanos, en una línea muy, muy floja. Los hombres perecen allá afuera porque Cristo no es presentado correctamente. Ayer mencioné que ustedes aquí en la ciudad tienen una de las sectas más poderosas del país. Y esta secta tiene algunas herejías muy fuertes, pero a lo mejor nadie nos hemos enfrentado a ella porque ni siquiera conocemos realmente quién o qué es el Cristo que estamos siguiendo. Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Nuestra lucha es por conocer más y más y más y más y más a Cristo, indagar en Él, anhelar a Él, cada día crecer en el conocimiento de quién es Cristo, de sus atributos, de su obra, de sus palabras. Es dejar la leche espiritual y las emociones para profundizar en el conocimiento de quién es Cristo. Actualmente los católicos están sosteniendo una batalla terrible contra el cristianismo, esbozando mensajes apologéticos donde defienden su fe. El cristianismo no sabe quién es Cristo. Así que vamos a ir aquí. Pablo está diciendo, mi oración, Pablo dice esto, mi oración es que conozcas. Mi oración es que te esfuerces en conocer la supremacía de Cristo que excede todo conocimiento. Colosenses, dice él, ustedes creen conocerle, pero deben esforzarse, porque lo que creen no es verdadero. Pablo dice, mi oración es que palpen la anchura, la altura, la profundidad de su amor, para que seáis llenos en plenitud. Así que Pablo eleva la supremacía de Cristo para que Cristo brille. Y cuando Cristo empieza a brillar, las respuestas empiezan a surgir. No es aterrador ver a un testigo de Jehová tocando nuestras puertas y que nosotros cerremos la puerta porque no tenemos nada que decir ni argumentar a cada una de sus herejías. No es aterrador que literalmente estas personas pierdan su veneno por las calles y los cristianos no seamos capaces de defender la fe de una manera constante y apologética como la Biblia nos manda. No es aterrador que lo único que sepamos de Dios es un atributo, amor, Dios me ama, y fuera de ahí no conozcamos más de sus 15 atributos morales o metafísicos. No es aterrador que en las escuelas o en el mundo se nos exige disciplinas académicas y que usemos la mente para sobresalir, pero en el cristianismo no es aterrador que nuestra mente esté hueca en cuanto a Cristo. Por esto es que Cristo no tiene la mayor relevancia para el mundo. El Cristo de ellos es uno más. Actualmente yo vengo de una conferencia en Juárez y me sorprendí mucho que uno de los cantantes principales de Juárez, escuché esto, muy conocido, no voy a mencionar su nombre, que acaba de ganar un premio Alma, en una plática él literalmente me dice que Cristo es nada más un personaje histórico, que él no cree en Cristo. Y me pregunto, ¿qué está pasando realmente en la juventud cuando hablamos de Cristo? Y yo podría decir en esta tarde, ¿cuántos de ustedes se sentirían totalmente competentes si yo los reto a hablar por lo menos de 3 atributos de Cristo, por lo menos 10 minutos? Entraríamos en un grave problema y muchos de ustedes sentirían que yo los estoy atacando. Porque en la actualidad nuestro cristianismo es un cristianismo sentimental, donde sentimos que todo el mundo nos está atacando y donde todo el mundo tiene que literalmente palmearnos la espalda, pero el cristianismo es una batalla contra Satanás, alabado sea el Señor. Es decir, necesitamos hombres, mujeres maduras en la fe y llenas del Espíritu de Dios para que Cristo brille en medio de este mundo. Ahora, Pablo dice, yo estoy elevando a Cristo.
en este mundo postmoderno. Este mundo postmoderno se identifica por dos cosas sumamente interesantes. Uno, la gente adquiere su identidad del mundo. Y ayer lo mencioné. Esta sociedad le dice a las mujeres cuánto deben de pesar. Esta sociedad le dice a las mujeres qué tacones usar y qué bolsa comprar. Y le dice a los jóvenes qué lenguaje usar, qué ropa vestir, qué reloj comprar. Es decir, la sociedad marca los lineamientos de identidad. Esa es una evidencia de la sociedad postmoderna. Dos, la sociedad postmoderna es una sociedad individualista. A nadie le importa la vida de nadie más. Es decir, yo mi vida, yo mi verdad, yo mis cosas, tú las tuyas. A mí no me importa nada tu vida, ni lo que tú crees, ni lo que tú hagas. Yo lo mío. No te metas conmigo, ni con mi mente, ni con mi corazón. No me exijas. Esa es una sociedad individualista. En Japón actualmente tienen un problema grave. La gente no quiere dejar de trabajar porque todo gira alrededor de ellos y encuentran satisfacción en la individualidad. Ahora escuchen esto. En este mundo posmoderno, el cristianismo debe de levantar a Cristo para que pueda traer respuestas en las escuelas. Las escuelas son un bastión donde el cristianismo se puede esparcir como pólvora. Las universidades, las escuelas, las secundarias, puede ser un bastión donde ustedes como jóvenes pueden esparcir el cristianismo y derribar los argumentos inconcisos o inconstantes del ateísmo, de los testigos, de los católicos, de cualquier doctrina o ideología, porque el cristianismo es la única verdad absoluta. Ahora escucha esto. Nosotros hemos cometido un grave error en desdeñar este libro. Y ayer mencioné al hablar de la cruz que este libro está prohibido en 54 países. 14 países tienen una severa persecución a quien tenga este libro en sus casas. Y 4 países en la actualidad, dentro o fuera del marco legal, tienen pena de muerte a quien tenga este libro. Quiere decir, literalmente somos ricos. Tenemos libros en abundancia en nuestros celulares. Ustedes van a internet, se pueden meter a YouTube y pueden encontrar cualquier predicación de cualquier predicador a la hora que ustedes quieran, el mensaje que ustedes quieran. Pueden ir a una biblioteca o una librería y tener los diccionarios o los léxicos o las exégesis de cualquier predicador de cualquier año a cualquier hora. Ustedes pueden tomar este libro sin temor a que alguien los vaya a perseguir. Somos ricos, pero en América desconocemos quién es Cristo. Ahora, la verdadera batalla por la supremacía de Cristo se pelea en 3 áreas. La primera, la batalla por el gozo. Escúchame, joven. La batalla por el gozo. Muchos de ustedes Dios los está llamando, entiendan. La batalla por el gozo es conocer a Cristo por medio de las Escrituras. Y cuando empezamos a conocer a Cristo, de repente nuestra alma se sacia de tal manera de Cristo que las vicisitudes o el entretenimiento carnal empieza a dejar de tener relevancia. Sustituimos eso por Cristo, es decir, Él es tan hermoso, Él es tan grande, Él es tan digno, mi alma está saciada de seguir a este Señor. ¿Cómo desperdiciaré mi vida pateando un balón si Cristo es tan glorioso? Ayer mencioné que no estoy en desacuerdo ni con el fútbol ni esas cosas, pero cuando una persona siente más gozo al pararse enfrente de un televisor y ver un partido de fútbol que el gozo que encontramos en la evidencia de Cristo en las Escrituras, hay un grave problema. Así que todo cristiano que quiere librar esta batalla tiene que pelear primeramente la batalla por el gozo. Y el gozo es una evidencia de que Cristo y el Espíritu de Dios está obrando. Empezamos a sustituir el entretenimiento carnal que satisface nuestros sentidos y lo empezamos a sustituir por el gozo de la salvación. Ahora estoy completo. Oye, ¿por qué eres tan distinto, joven? Bueno, yo me encuentro satisfecho en Cristo. Eres un religioso, un aburrido, un saturón, no importa, pero mi alma está satisfecha en Cristo. Es decir, cada vez que voy a las Escrituras y conozco a Cristo, mi alma se sacia de gozo. Por lo tanto, el mundo empieza a perder sentido. Y como cantaban ahorita hace un momento, quedamos crucificados para el mundo y nos volvemos un olor desagradable para el mundo, pero para los que creen nos volvemos un olor muy agradable para los que. Entonces la gente empieza a mirar. La segunda parte en la que debemos pelear es la batalla por el conocimiento. Ustedes son jóvenes y tengo que apelar en este momento a este punto. La batalla por el conocimiento consiste, escucha, en sustituir las emociones que hasta el hartazgo a veces son manipuladas. Ustedes salen allá afuera y toda la mercadotecnia y el consumismo gira alrededor
de tocar o trastocar sus emociones. A veces estas emociones, infladas por el consumismo, nos hacen tomar decisiones terribles. La batalla por el conocimiento es sustituir las emociones que son manipuladas y responder a verdades, es decir, respondo a las verdades. Cuando escucho una verdad o cuando escucho un predicador que está hablando verdades doctrinales y teológicas, mi alma responde, no importa que no sienta nada, mi alma responde porque esto es verdadero. Y debemos librar la batalla por el conocimiento porque es la única manera de vencer en el mundo. La tercera, la batalla por la supremacía de Cristo. La batalla por la supremacía de Cristo es elevar a Cristo, no a medias, a su pleno lugar. Les voy a confesar esto. Yo tengo dos amigos, son todos, dos, que suscriben y creen totalmente lo que yo creo. Y con estas dos personas yo puedo salir a las calles, tener conferencias, hablar de cualquier cosa de la Escritura, porque seguimos al mismo Cristo. Elevar la supremacía de Cristo cuesta muy duro, porque el mundo se lanza en nuestra contra, es decir, respeta o tolera lo demás. Pero el cristianismo es una guerra declarada contra todas las ideologías. Así que cuando elevamos la supremacía de Cristo, empezamos a tener respuestas. Mi oración esta tarde es que la supremacía de Cristo alumbre tu mente y caigas ante Él. Sé que algunos de ustedes Dios los está llamando al ministerio y eso es terrorífico, porque predicar a Cristo es una de las más grandes responsabilidades que el hombre tiene. Las más grandes bendiciones serán para aquellos que esbozaron correctamente el mensaje cristiano, pero las más grandes tinieblas, dice la Biblia en Judas, serán para aquellos que predicaron falsamente y sin conocer a Cristo. Dios un poquito con el tema. Quisiera esta tarde, después de la primera parte del sermón, elevar los atributos de Cristo para que ustedes sepan quién es el Señor y quién es al que estamos siguiendo. Cuando hablamos de Cristo, nosotros debemos enarbolar la supremacía de su divinidad. Es decir, Él es igual al Padre en todos sus atributos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Logos eterno, sentado en el círculo de la perfección de Dios, con la misma adoración, la misma autoridad, la misma gloria por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Los hombres tienen que enfrentarse al hecho de que Cristo es Dios y será Dios por toda la eternidad, y que la resurrección de entre los muertos de Cristo comprueba la naturaleza de su poder. En Medina encontramos los huesos de Mahoma y en los Himalayas encontramos los huesos de Buda, pero no hay huesos en Jerusalén, porque Cristo se levantó de entre los muertos como Dios bendito para toda la gloria del Padre. Alabado sea el Señor. Él es Dios. Y elevamos la supremacía de su divinidad. Pedro lo adoró, Pablo lo adoró, los discípulos lo adoraron, los ángeles le adoran, los 24 ancianos le adoran, los magos le adoraron. La pregunta es, ¿tú le adoras en esta hora como Dios? Juan dijo que Él era el Logos, el principio de la creación, Dios caminando en carne humana, el creador del universo, de lo finito y de lo infinito, de los astros celestes y de las células microscópicas. Él llama a las Pleiades, al sol, a la luna y a las estrellas por su nombre, y estas obedecen. Estoy hablando de tu Jesús en esta tarde. Él llama al sol, el creador parado enfrente de una higuera con hambre, y el creador le dice, dame fruto, y la higuera no tiene fruto. Entonces aquel que creó el universo dice unas simples palabras y la vida que estaba en esa higuera se esfuma. La vida se marchita, se seca de tajo y muere para siempre, porque esta voz hace que los paralíticos anden, los tobos salten, los ciegos vean, los mudos hablen. Cada célula, cada átomo, cada suspiro responde efectivamente a su voz de Dios. Cristo es Dios para la gloria de Dios el Padre. Alabado sea el Señor. Y elevamos la supremacía de su divinidad. Cuando hablamos de Cristo, debemos elevar su divinidad, sostener debates, polemizar y refutar cada palabra de las herejías de los testigos de Jehová, de los católicos, de los budistas, de los musulmanes, y estar preparados para presentar defensa y elevar a Cristo de manera que los hombres caigan avergonzados diciendo, Señor mío y Dios mío, yo no te conocía, pero te alabo en la bendita Trinidad. Debemos elevar la supremacía de su divinidad. Debemos también elevar la supremacía de su eternidad. Es decir, el hecho inconmensurable de que Jesucristo nunca
tuvo un inicio. Nunca. Él siempre ha existido. Él existió entre la nada. Esta nada que los ateos dicen que de la nada surgió todo. Él existió entre la nada y de la nada trajo a la creación del universo. Un universo del cual desconocemos todo, ya que es tan enorme que aterra. Cristo está por encima de él con su eternidad. Y la supremacía de su eternidad no cabe en nuestra mente finita, donde tenemos que llegar a ver después de pasar por un punto A. Pero esta supremacía de la eternidad, Pablo nos dice: esfuérzate para que gustes. Los cultos cristianos de jóvenes no es venir a bailar, es venir a conocer al Cristo de la Biblia, alabado sea su nombre. Esfuérzate para que palpes, para que puedas tocar, gustar y conocer la supremacía de su eternidad. Esta supremacía es tan aterradora porque este edificio, las galaxias, los átomos atómicos, subatómicos, la energía, el tiempo, son como sombras que pasan frágiles y oscuras, mientras que aquel que está sentado en el trono a la diestra de Dios permanece eterno por siempre y para siempre. Alabado sea el Señor. Nuestra vida es frágil, tu vida es frágil, mi vida es frágil. La vida de los hombres más poderosos es frágil. La vida de Napoleón, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de todos los filósofos y las panaceas filosóficas son frágiles. No más de 70 años. Muchos llegan a 80 años con cargas y necesitan que alguien les ayude, mientras que aquel mantiene la eternidad. La pregunta es: ¿este Cristo es tu Cristo y la eternidad tiene alguna relevancia para ti que estás en esta tarde, en este lugar? ¿O simplemente crees que Cristo es un Santa Claus más que tiene o debe cumplir todos tus deseos intrínsecos del corazón? Cuando hablamos de Cristo, debemos enarbolar la supremacía de su inmutabilidad. Él no cambia. Amén. Él tiene un carácter con decisiones eternas. Él no ama a medias. Con amor eterno te he amado. Él no perdona a medias. Consumado es, teteletae, la deuda ha sido pagada. Él, cuando nosotros empezamos a conocer a este Cristo, debemos entender también que cuando Cristo trae justicia, tampoco es a medias. Y la Biblia dice: cuidado con su justicia, porque es terrible caer en las manos de este Dios vivo, viviente, que no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Es decir, las palabras de su inmutabilidad deberían estar escritas con oro, con diamantes en nuestros corazones. Estas palabras que resonaron de un otro lado del universo: consumado es. La deuda ha sido pagada. Permanecen firmes. Él no se hará atrás en lo que dijo. Una vez que Él ama, ama para siempre. Y eso nos hace elevarnos hacia la eternidad, a un lado de Él, y decir: Señor, adoramos tu inmutabilidad. Alabado sea su nombre. Cuando hablamos de Cristo, debemos elevar la supremacía de su conocimiento. ¿Me regalas una servilleta, por favor? Los hombres quedan atrapados en sus teoremas sin respuesta. Y escucha, tú que estás en la universidad o en la escuela en esta tarde, los hombres quedan atrapados en sus teoremas sin respuesta. En la Universidad de Princeton, en la Universidad de Harvard, hay 3 teoremas sin respuesta, cada uno con un pago de $1 millón al que logre dar respuesta. Cada uno de estos teoremas tienen un pago de $1 o $2 millones al que responda. La conjetura de Gauss, las ecuaciones de Navier, las hipótesis de Renan, todas ellas tienen más de 15 años sin respuesta. Los grandes filósofos de la sabiduría griega terminaban sus panaceas diciendo: yo solo sé que no sé nada. Pero cuando se trata de Cristo debemos caer rendidos, como dijo aquel hombre: nunca ningún hombre ha hablado como este hombre, alabado sea el Señor, porque de sus labios brota la sabiduría encarnada. Y Colosenses dice que en él habitan todos los tesoros de la sabiduría del universo. El razonamiento con el cual los ateos lo aborrecen es otorgado por aquel que es el conocimiento encargado. Cada área en la que tú estudias le pertenece a Cristo y reina sobre ella, sea biología, historia, física, química, filosofía, física cuántica, mecatrónica, sociología, todo pertenece a Él. Cada vez que abres un libro, cada letra, cada razonamiento, cada pensamiento, la sinapsis de tus ideas, las relaciones neuronales, el espacio entre tu memoria y tu inteligencia, cada vez que aprendes, cada vez que tienes lucidez, estás bebiendo de la fuente inagotable y su nombre es Cristo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor.
alma y conoce cada pensamiento, cada palabra de cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año, de cada siglo, de cada milenio, por siempre en un instante. Para los griegos esto era intolerable, para los judíos esto era irrisorio. Decir que la razón, que la sabiduría y que el principio intelectual estaban encargados en un hombre, y que este hombre caminó entre nosotros, y que este hombre murió por nosotros, y que este hombre resucitó por nosotros, y que este hombre está sentado a la diestra de Dios por nosotros, y que este hombre es Cristo, alabado sea el Señor. ¿Cómo permitiremos que los testigos de Jehová viertan su veneno, o los católicos, si tenemos la gloriosa verdad del Cristo escritural? Por esto, conocer la supremacía de Cristo, elevarla, sostenerla, fundamentarla, vivirla e inclinar nuestra voluntad en pos de Él es una de las evidencias exteriores de que estamos siguiendo al Señor correctamente. A lo mejor tú viniste esta tarde a ver qué se sentía la alabanza, pero la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también acá, mi amigo, con toda tu mente. Y si la mente está hueca, es un terreno fértil para Satanás. Por eso muchos de los jóvenes, las concepciones que tienen son: yo creo, yo pienso, yo siento, a mí me contaron, a mí me dijeron, toda la vida lo he creído de esta manera, no te metas con mis verdades. Esas son falacias que cuando te encuentres a alguien que conoce sus doctrinas, ahí en medio de las sectas, te vas a sentir aterrorizado. Por eso, 1 de Pedro 3:15 dice: estar aptos en todo momento para presentar una defensa firme de la fe que hay en vosotros. Cuando hablamos de Cristo, elevemos la supremacía de su soberanía. Ningún hombre respira sin su voluntad. Y cuando hablamos de la soberanía de Cristo, hay que humillar el corazón. Y esos corazones rebeldes y jactanciosos no pueden tolerar la soberanía de Cristo, y lo que hacen es blasfemar contra ella. Ningún hombre respira sin su voluntad. Esto nos debería hacer caer rendidos. Ningún pájaro muere sin su voluntad. Ningún hombre jamás será presidente, aunque les duela a Peña Nieto. Jamás nadie será presidente sin la voluntad de Dios. Ningún hombre jamás es salvo, ninguno enferma, ninguno piensa, ninguno ríe, ninguno disfruta, ninguno enriquece, ninguno empobrece. Todo está dentro de su soberana y potente voluntad. Y los hombres se acercan pidiendo cuentas a Dios, y Él los lanza ante el suelo diciendo: tú eres barro, y yo hago sobre el barro conforme a mi soberana voluntad. Este Cristo no es tan llamativo. Sobre reyes, sobre pueblos, la soberanía de nuestro Cristo es un descanso en medio de un mundo inconstante. Deberíamos arrojarnos confiados en su perfecta soberanía. Sobre reyes, sobre pueblos, sobre tribus, sobre naciones, Dios le ha otorgado un nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, alabado sea Él. Ningún átomo tiene libertad plena, todo está sujeto a la libertad de su soberanía. El ADN, toda la estructura mecánica que tenemos en nuestras células está predispuesta conforme a la soberanía de Dios. Y un solo grano de arena, Dios dice a los mares hasta dónde llegarán, y los mares obedecen. Dios le dice al sol y a la luna hasta dónde alumbrar, y obedecen. Esto nos deja en una disyuntiva. Podemos doblar nuestras rodillas hoy ante su soberanía, o la doblaremos bajo su callado en aquel día, cuando toda lengua confiese que Él es Señor, para la gloria de Dios el Padre. En alguna ocasión escuché a Marilyn Manson decir que Él jamás doblará sus rodillas ante Cristo, y que antes de morir Él va a cortarse las piernas para cuando se presente delante de Cristo Él no doblarse. Siento mucho decirle que lo que nosotros dejamos en la tierra no es lo que se levanta, y en aquel día también Marilyn Manson va a doblar sus rodillas delante de Cristo. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Alábalo, dale un aplauso. Él vive. Aleluya. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Jesús, elevemos la supremacía de su ira. Para aquellos que creen que Dios solamente es amor, el amor jamás va a desligarnos de la justicia de Dios, y en esa justicia hay un apartado que se llama ira, que es uno de los atributos morales de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, elevemos también la supremacía de su ira, una ira tan poderosa
que el Cordero de Dios está atesorando para el día y la hora señalados, para traer justicia a la tierra, a los impíos, una ira tan fuerte que la muerte no puede soportarla. Así que los hombres tendrán que vivir para recibirla, y tendrán que vivir eternamente para eternamente beberla, en un lugar llamado el lago de fuego, donde la ira de Dios consumirá a los impíos. La muerte no puede contener esta ira, así que se ha creado este lugar eterno para que eternamente lo reciban. Y los hombres correrán asustados gritando a los cerros: caigan sobre nosotros. Los corruptos políticos, los corruptos predicadores, las corruptas religiones, los violadores, los asesinos, los que abortan, los idólatras, los fornicarios, sentirán el azote eterno de la ira de Dios. Porque los hombres han creado un Cristo parecido a Santa Claus y un cristianismo parecido a un parque de diversiones. Pero cuando hablamos de Cristo, elevamos la supremacía de su vida. ¿Qué harás con este Cristo? ¿Qué harás con este Cristo? Probablemente tienes 20 años en la iglesia y estas cosas han pasado de largo. No estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo una imagen que tú creaste en tu mente. Estás siguiendo un ídolo que tú creaste según tus concepciones y que se amolda según a las necesidades que tú tienes intrinsecas acá dentro del corazón. Y los más raros deseos y sueños utópicos y las más raras deseos carnales. Esas son las consecuencias de que tengas un Cristo así. Y muchos creen que Cristo tiene que darles todo lo que ellos quieren. Y muchos creen que Cristo es un ser cósmico que está dispuesto a proveerle todo. Sin embargo, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y esto se llama la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo actualmente no es predicada. ¿Saben por qué? Porque no es gloriosa. La cruz de Cristo está manchada de sangre. Y la sangre hiede. Y la sangre es un olor repugnante para el mundo. Pero para los que creemos es salvación. Alabado sea el Señor. Gloriosa cruz del Señor. Cuando hablamos de Cristo, debemos elevar la supremacía de su vida. Casi siempre que hablo con los jóvenes en las reuniones, hay un tópico que tocan mucho. Mi Dios jamás enviará a alguien al infierno. Yo les digo, eso es cierto, pero es porque su Dios no existe. Mi Dios sí enviará personas al infierno. Y la Biblia dice: no temas al hombre, teme al que tiene poder para tomar tu alma y echarla en el infierno. Y esa gente que vive una utopía y que dice: mi Dios, que es un Dios hippie de amor y paz y que hace la B con los dedos, mi Dios jamás echará a alguien al infierno. Es verdad, pero ese Dios no existe. Y el Dios de nosotros tiene una ira que es un aliciente para nosotros. Después de caminar en esta tierra, sufriendo la corrupción, sufriendo las estratagemas de los hombres malvados, la justicia de Dios se eleva como un descanso para nosotros. Un día, cuando estén todos esos hombres, diremos con los ángeles: justos y poderosos son tus caminos, Señor, porque ha llegado el día de tu ira. Gracias porque traes recompensa a los justos y a los impíos. Este es tu Cristo. Cuando hablamos de Cristo, elevemos la supremacía de su misericordia. ¿Quién es como Él? ¿Quién es como Él? Hace algunos años atrás me pudiste haber encontrado en las banquetas, realmente ahogado de borracho, con el vómito sobre mi ropa y siendo la oveja negra de mi familia. Y me pudiste haber encontrado también en un sistema católico, besando santos, monos y jurándole lealtad y toda mi voluntad a un hombre que se cree la cabeza de la iglesia. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que debemos de preguntarnos cuando hablamos de Cristo: ¿quién es como Él? Los hombres deberían rendirse ante su misericordia. Y la Biblia dice en Hebreos que Él no perdonó a los ángeles que pecaron. Actualmente Satanás está condenado y se le ha dictaminado juicio. Y aunque Cristo pudo haberlo perdonado, no quiso hacerlo, sino que prefirió rescatar a la raza de Abraham, que somos nosotros. ¿Quién es como Él? En India, a los hombres se les llama literalmente el estiércol que pisan sus dioses. Y las castas inferiores en India son polvo para los dioses. Quiere decir que si tú eres de un nivel socioeconómico bajo, tú en India serías el polvo o el estiércol que los dioses pisan. Pero cuando hablamos de Cristo, decimos: ¿quién es como Él? Y Cristo dice: si una de mis pequeñas ovejas se pierde, yo voy a ir por los montes y yo voy a dejar el rebaño y yo personalmente voy a ir a buscar y la voy a traer y voy a hacer que esta oveja dé fruto. ¿Qué dioses hay que sean misericordiosos como Él? ¿Acaso María,
murió en la cruz vertiendo su sangre? ¿Acaso Russell, el creador de los testigos, otorgó su sangre por ti? ¿Acaso Mahoma, que fue un fanático religioso que mató a más de 1 millón de personas con sus ideologías y que actualmente las personas siguen matando en base a las ideologías de Mahoma, es misericordioso? ¿Acaso el budismo, que no es más que una panacea sin sentido, donde los hombres entran en una sinapsis donde ya no pueden salir? Eso es misericordia. No es misericordioso que una persona se encuentre en la prostitución y después la encontremos detrás de un púlpito diciendo: Cristo ha lavado mis pecados con su preciosa sangre. ¿Qué dioses hay misericordiosos como Él? Qué bienaventurados cuando el pecado no es imputado y cuando pecas, en vez de recibir el azote, a veces recibes la cálida mano en tu mejilla. ¿Qué dioses hay como Él? Que estás totalmente desfasado en el seguir a Dios, que no le conoces y aún así recibes la cálida mano callando la tormenta y su voz callando los mares, porque Él es el pan que sacia al hambre, Él es el poder sanando al enfermo, Él es el perdón otorgado al pecado, Él es la sangre corriendo en la cruz. Había títulos que se habían desarrollado en Israel: Jehová Jireh, mi proveedor; Jehová Tzidkenu, mi justicia; Jehová Shalom, mi paz; Jehová Nisi, mi bandera; El Shaddai, el poderoso; el Adayón, el eterno; el Adonai, el Dios poderoso. Ninguno se atrevió a ir tan lejos como David a decir: Jehová es mi pastor. Pero todavía vino uno más tierno y dijo: ustedes cuando oren, oren así: Padre. Y la palabra Padre en el hebreo es papito. Quiere decir que dioses hay como Él. Miren la necesidad que hay en el mundo de que presentemos la soberanía y la supremacía de la misericordia de Dios. La gente de afuera dice: San Juditas, la Virgencita, por el temor y la necesidad que tienen de amor. Si supieran que pueden decirle a Dios: papito. Por eso, cuando hablamos de Cristo, elevemos la supremacía también de su misericordia. Cuando hablamos de Cristo, debemos enarbolar correctamente la supremacía de su gracia. Y es difícil hablar de esto. No puedo hablar de la gracia. La gracia es un tema que queda lejos de mi entendimiento. Es un tema que no comprendo. Algunas personas formulan esta pregunta para tratar de acercarse a Él: Señor, ¿qué viste en mí? Oh Señor, ¿qué es lo que te agradó de mí? Y la respuesta es muy sencilla: tú y yo éramos tan abominables delante de un Dios santo, atentando constantemente contra su santidad y contra su justicia, merecedores continuos de su ira, trapos de inmundicia en nuestras mejores obras. Pero luego esta palabra brilla: gracia. Vamos en serio. Amén. Los ateos esbozan un mensaje y dicen: si tú hubieses nacido en India, tú creerías en los dioses hindúes. Si tú hubieses nacido en las tierras vikingas, creerías en Thor. Si tú hubieses nacido en otro país, como en Japón, creerías en Buda. Así que tú eres cristiano simplemente porque naciste en un país cristiano, pero no. Somos cristianos por gracia. Dale un aplauso fuerte al Señor. Luego otros dicen, todavía más sagaces, ellos dicen: la realidad es que yo le acepté. No, mi hermano, Él te aceptó. Él te escogió, Él te atrajo. No me escogiste vosotros a mí, yo os he escogido a vosotros. Y muchas personas dicen: yo le amé. No, Él te amó. No me amaste vosotros a mí, yo os amé primero. Y muchas personas, cuando empiezan a entender, dicen: la gracia es algo tan incomprensible. Pero luego debemos enarbolar la supremacía de su humanidad. Y empiezo a cerrar. Es decir, el Dios eterno hecho carne. Y este Dios eterno hecho carne, habitando entre los hombres en sencillez, en humildad, en hambres, en fatigas, en acusaciones, su cuerpo frágil, prensado en el Getsemaní, soportando el dolor del infierno sobre sus espaldas, y su frente reventada y la sangre deslizándose por la opresión del momento. Y entonces grita unas palabras: Señor, 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 aparta de mí esta copa.
Muchos acá se dicen que Cristo tenía miedo de ir a la cruz. Cristo no tenía miedo de ir a la cruz. Los siguientes años, cientos, miles de cristianos murieron en los coliseos aserrados y como antorchas, y morían cantando al que nos amó, al que nos perdonó. Y tú me vas a decir que mi líder tenía miedo de ir a la cruz. Hay una respuesta mucho más exegética, y esta respuesta la encontramos en el libro de Hebreos. Encontramos una realidad mucho más profunda acerca de qué estaba pasando. Esta copa es una muerte prematura. Esta copa, es decir, su cuerpo frágil, estaba a punto de morir en Getsemaní, en una descomposición total. En su composición, en su cuerpo lo iba a acabar, y grandes gotas de sangre caían de su frente. Y entonces él dice: no quiero morir aquí, Señor, permíteme llegar a la cruz. Y Dios escucha la oración, porque la hizo con un temor reverente, y un ángel baja y empieza a fortalecerlo, y entonces bebe la copa. Muchos creen que esta cruz o que esta copa eran los látigos romanos, pero Cristo tenía el gozo puesto delante de sus ojos y no el temor. Es decir, Cristo aprendía la santidad por medio del temor reverente, por lo cual Dios escuchaba también a su Hijo. Pero cuando llegó el momento, Él bebió la copa. Y aquel que habitaba en la perfección absoluta, aquel que estaba sentado en la misma gloria con Dios, aquel que era partícipe de un amor eterno con el Padre, por primera vez en la historia de la eternidad, se separaría de su Padre por causa de tus pecados. Y entonces hay un silencio en el cielo. Toda la corte de ángeles está expectante. En esta masa de sangre tan horripilante se ha convertido aquel que habitaba en la eternidad perpetua. Y apartamos de él su rostro porque no tenía belleza ya. Y aquella masa de sangre que estaba colgada de una cruz hizo que el cielo guardara silencio. Pero esa masa de sangre estaba ahí por tus pecados. Y entonces tú vienes acá y dices: a mí no me importa nada la Biblia. Wow. Tú vienes acá y dices: yo no sé nada de la salvación, pero Dios me ama. Wow. Tú vienes acá y dices: no importa si bebo, si como, si bailo, si fumo, si hago todas esas cosas, no importa. Y yo digo: wow, qué valentía, porque los ángeles callaron. Entonces, visto cerrar, debemos elevar la supremacía de su victoria. Este hombre, este Dios hombre, a los 3 días se levantó de entre los muertos y caminó hacia las puertas del cielo y clamó con voz potente lo que encontramos en el Salmo 24: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y escucha la voz de los ángeles detrás de esas puertas. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién se atreve a llegar hasta estas puertas? ¿Quién se atreve a tocar? Nadie en la historia de la humanidad se atreve a tocar estas puertas. Y él vuelve a decir: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y puedo imaginar a un querubín diciendo: ¿quién es este hombre que viene a tocar? ¿Quién es este hombre que se atreve a llegar hasta acá? Y una vez más: alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y se vuelve a escuchar: nadie ha estado aquí. ¿Quién es este Rey de gloria? Y entonces Cristo clama por ti y por mí: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y aquellas puertas por primera vez fueron abiertas por un hombre, y hay un hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! No hay un ángel, no Pedro, no María, hay un hombre con marcas en las manos, sentado a la diestra de Dios, porque ha vencido. Y esas puertas se abrieron por primera vez por un hombre, y mientras camina hacia el trono de su Padre, toda la corte de ángeles, arcángeles, serafines, querubines se postran delante de aquel hombre, mientras Cristo ocupa el trono de gloria, y elevamos la supremacía de su plenitud. Gracias a este sacrificio
Gracias a esta humanidad y resurrección poderosa, el Espíritu de Dios está entre nosotros, derramado, enviado desde lo alto como una promesa. Esperen ahí, no se muevan, quédense ahí hasta que sean embestidos. ¿Saben por qué en nuestras ciudades el evangelismo es tan débil? Porque no somos llenos del poder del Espíritu de Dios. Porque hay mucha más efusividad en las sectas, porque nuestras vidas están secas de la presencia de Dios. Por eso, quédense ahí, y gracias a la resurrección elevamos la supremacía de su plenitud. Y en aquel año 33, aquel poder y plenitud irrumpió en la cena y entró como un viento recio y llenó a los apóstoles. A los apóstoles aseguraron que es para ti también. Hermanos, todo aquel que quiere servir a Cristo, todo aquel que quiere predicar de Cristo, todo aquel que quiera hablar de Cristo, debe conocer a Cristo. Todo aquel que está llamado a esta batalla teológica debe conocer al Señor que está siguiendo. Hermanos, elevamos la supremacía de Cristo en este mundo irreverente que ha convertido a la mujer en un objeto sexual y al hombre en una parte más del proletariado. Elevamos la supremacía de Cristo en este mundo posmoderno y agresivo que nos demanda respuestas, y esbozamos cada uno de sus atributos. Mientras unos buscan grandes templos para buscarlo, mientras otros buscan reliquias, Él está en medio de nosotros en la fe, y nos volvemos las piedras vivas sobre las cuales Él edifica a su amada. Este es Cristo. Este es Cristo. Él es demasiado digno. Él es demasiado grande. Él es demasiado santo. Él es demasiado sublime. Él es suficiente como rey. Él es suficiente como profeta. Él es suficiente como pastor. Él es suficiente como intercesor. Él es suficiente como defensor. Él es la roca. Él es mi castillo. Él es mi sustento. Él es la fuerza del cristiano. Él es todo para mí. Él es todo para mí. Él es todo para mí. Por lo tanto, dame a Cristo y suéltame al mundo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque un día he de ver su gloria. Un día de ver su rostro, un día de encontrarlo con Él. ¡Aleluya! Alábalo, 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 alábalo. ¡Aleluya! Al que nos amó, al que nos perdonó, a Él sea la gloria por todos los siglos. Que los hombres eleven su supremacía. Que los hombres vivan conforme a ella. Que los pastores, que los líderes mueran y muestren el poder vivificante de la santidad y la sencillez cristiana. Que los próximos predicadores entre ustedes eleven la supremacía de Cristo. Que las mujeres entre ustedes demuestren con una vida piadosa, en sencillez y en buenas obras, el poder de la supremacía de Cristo. Que los jóvenes vayan a sus Biblias, vayan a los libros de teología, vayan a la historia de la iglesia, a la antigua intelectualidad que persistía en los anales de nuestra fe y conozcan la supremacía del Señor. Que los líderes palpen la supremacía de Cristo y la prediquen en medio de un mundo que se pierde. Que las mujeres muestren el temor de la supremacía viviendo en recato, piadosamente y en sumisión, alejadas de las vanas palabras y de las conductas que profesan las mujeres del mundo. Una generación cristocéntrica y transformada por la cruz es una generación que tiene que darle batalla a este mundo tecnológico. Una generación cristocéntrica y transformada por la cruz es una generación que debe decir no a las emociones, que debe decir no a las conferencias emocionales y carentes de profundidad teológica. Una generación cristocéntrica debe de ver la supremacía del Señor y presentarla a este mundo blasfemo. La pregunta es, ¿esa generación eres tú? Póngase de pie.